Jesús. Dios bendiga la vida también de los hermanos en Cristo, las personas que van a mirar este video, esta enseñanza. Que sea Dios usando su palabra para bendecir la vida de todos aquellos que miren este video. Estamos en Hechos capítulo 2 verso 42 y lo leemos todos juntos, hermano, únicamente este versículo, y dice así: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Y quiero hacer énfasis en esto que sigue, hermano, porque de eso vamos a hablar hoy. Dice: en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Aleluya. Por favor, tomen su asiento, hermanos, ustedes que están de pie. Gloria a Cristo Jesús. Continuamos con la serie, hermanos, verdaderos discípulos. Estamos estudiando, hermano, bajo el título Teniendo comunión con los creyentes. Ya hablamos que como iglesia Dios nos manda y Dios espera, hermanos, que nos reunamos para adorarlo a Él, para venir, hermano, y alabarlo por quien Él es, agradecerle por lo que Él ha hecho por nosotros, para servirle conforme a los dones o al llamamiento que nos ha hecho. Y hace 8 días predicábamos o estudiábamos reunidos a la mesa del Señor. Hablábamos que otro de los propósitos del por qué nos debemos de reunir los cristianos, los hijos de Dios, es para practicar, hermano, la ordenanza de nuestro Señor Jesús de celebrar o conmemorar la Santa Cena, hermano, ¿verdad? Pero hoy vamos a hablar, hermano, lo que tiene que ver con la comunión entre los creyentes, la comunión entre cristianos, entre los hijos de Dios, ya que como leemos en el verso 42, hermano, cuando la iglesia comenzó, nos dice el verso 42 que los primeros creyentes, los primeros recién convertidos, nos dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, y luego nos dice que perseveraban también en la comunión unos con otros. Y hoy vamos a hablar, hermanos, de la importancia que tiene la comunión entre los cristianos. Y me refiero a tener comunión, hermanos, a el compañerismo que debe de haber entre nosotros. Debemos de entender que cuando hablamos de estos temas, hermanos, debemos de entender que son cosas que Dios no es si nos pregunta si las queremos hacer. No es que Dios nos pida nuestra opinión al respecto, si creemos que está bien o no está bien. Son cosas que verdaderamente Dios espera que las hagamos, hermano. Pero no es que Dios espera que las hagamos por un simple capricho de Él. Es decir, no es como que Dios diga: les ordeno que hagan esto, y como que pudiéramos decir: bueno, Señor, ¿por qué o para qué? No, pues porque a mí me place. No, en realidad, hermano, es porque son cosas que Dios sabe que son necesarias, hermano. Son cosas que necesitamos, mis amados hermanos. Y hoy vamos a hablar de esto, hermano, de la comunión con los creyentes, del compañerismo que debe de haber entre nosotros, hermano. Ahorita vamos a mirar varias razones del por qué es necesario que haya esa comunión. Ahora, lo primero que quiero hablarles, hermano, ya que aquí dice en la comunión unos con otros, esta palabra comunión. Ahora, bueno, déjenme preguntarle primero a ustedes. A ver, ¿qué entiende usted por tener comunión, hermano? Dígame lo que usted entiende. Un ejemplo, cuando si usted leyera por usted mismo este versículo y lee que dice que los primeros cristianos perseveraban en la comunión unos con otros, ¿qué se le viene a usted a la mente? Dígame algo.
Compartir. ¿Alguien más? Pasar tiempo juntos. Pasar tiempo juntos, dice nuestro hermano Daniel. Ya dijo nuestra hermana Gris. Compartir, pasar tiempo juntos. ¿Qué más entiende usted, hermano? Porque miren, hace 15 días hablábamos de estar reunidos o de reunirnos para adorar a Dios. Eso es importantísimo, hermano. O sea, esa es una de las varias razones del por qué nos reunimos, para adorar a Dios. Pero aquí, hermano, cuando habla de tener comunión unos con otros, efectivamente está hablando de que no solo se reunían para adorar a Dios, que sí lo hacían, o sea, recibían enseñanza, hacían oraciones, participaban de la Santa Cena, pero aquí tener comunión unos con otros nos habla de eso, hermano, de compartir, nos habla de compañerismo, nos habla de que también, hermano, pasaban tiempo disfrutando de la compañía mutua entre cristianos, hermano. La palabra comunión viene de una palabra griega koinonia, así es la palabra griega koinonia, que se traduce sencillamente como compañerismo. Dice el diccionario que es tener, escucha bien esto, tener algo en común como base del compañerismo. Incluso la palabra comunión, si usted se fija, está compuesta por dos palabras, unión y común. O sea que cuando dos personas o más tienen cosas en común, eso los une. Entonces, cuando dice que los discípulos tenían comunión, nos está diciendo que por una razón ellos tenían esa unión, hermano, ese compañerismo, porque había cosas, hermano, que a ellos como cristianos los unían. Y ahorita yo les voy a hablar algunas de estas cosas. Ahora bien, hermano, la comunión cristiana, escuche bien, la comunión cristiana es una de las relaciones más profundas que hay en la tierra entre dos personas. La comunión cristiana, hermano. Ahora, obviamente, la relación matrimonial es una de las relaciones, hermano, también más profundas y más duraderas. Pero ahorita les voy a hablar del por qué la comunión cristiana es una de las relaciones más profundas aquí en la tierra entre dos personas, hermano. Ahora, algo que me llama la atención y que podemos hablar de la comunión cristiana, del compañerismo cristiano, hermano, es que el compañerismo cristiano o la comunión cristiana, hermano, salta las barreras, número uno, por ejemplo, de la edad. Mire, las personas en el mundo, los grupos de hermandad que hay, o los grupos de personas que se forman, hermano, para tener hermandad, para tener un compañerismo, muchas de las veces están basadas en el color de piel, en la raza, en el sexo de las personas, en la edad, hermano. Es decir, por ejemplo, no sé si a usted le ha tocado mirar, vamos a decir, afuera de un restaurante, a personas, puras personas de la tercera edad. ¿Le ha tocado mirar algún ejemplo así? Que usted mira personas con carros clásicos y están reunidos, ¿verdad? Teniendo una comunión o una hermandad, un compañerismo, y usted los mira y son puras personas de la tercera edad. ¿Verdad que sí? No mira ningún joven ahí, ¿verdad? Porque lo que los une probablemente es quizás una amistad de largos años, pero también vamos a decir que los une la edad. Por otro lado, ¿quién no ha visto, y sobre todo en este país, los Estados Unidos de América, hermano, el compañerismo o la hermandad que hay, hermano, entre personas del mismo color de piel? ¿Quién no ha visto un grupo de 5, de 10 personas, hermano, que el color de piel los distingue, ya sea que sean puros morenos, puros blancos, hermano, o puros afroamericanos? Lo hemos visto. Entonces, ¿qué es lo que los une a ellos, o qué es los que les hace tener esa hermandad o ese compañerismo? Su color de piel o su raza, hermano, ¿verdad? Pero lo lindo de la comunión cristiana,
Lo lindo del compañerismo cristiano, hermano, es que esa comunión salta las barreras de la edad. Es decir, en la comunión cristiana, hermano, o podemos tener compañerismo sin importar si un creyente tiene 15, 20 años o un creyente tiene 50, 60 o 70 años, hermano. La comunión cristiana se salta las barreras de la edad, hermano. La comunión cristiana, hermano, también se salta las barreras del sexo. Es decir, en la comunión cristiana se incluye tanto a hombres como a mujeres, hermano. Se saltan las barreras del sexo. No es como ahorita he mirado algunos videos de las feministas modernas donde dicen que los hombres no podemos opinar ni participar de lo que ellas hacen por el simple hecho de ser hombres. No, si ellas están en una marcha, no permiten que hombres, aunque haya hombres que las quieren apoyar, no les permiten. Si un hombre da la opinión acerca del aborto, dicen: tú no puedes opinar de estos temas porque tú eres hombre, esto es de mujeres. Pero en la comunión cristiana salta las barreras del sexo, hermano. Se incluye tanto a hombres como a mujeres. En la comunión cristiana, hermano, salta las barreras del lenguaje. Es decir, usted como cristiano puede tener comunión con otro cristiano, aunque esa otra persona, hermano, hable un diferente idioma al de usted. Ahora, obviamente la comunión se complica un poco, ¿verdad? Porque no se entiende uno bien. Pero cuando usted se encuentra con otro cristiano, y aunque no hablen el mismo idioma, hermano, usted puede llegar a tener comunión con esa persona. La comunión cristiana, hermano, salta las barreras de la raza, del color. Eso es algo lindo, hermano. Que en la comunidad cristiana habemos personas de todas las nacionalidades, hermano, de todas las razas, de todos los colores. Mire, en el cristianismo no importa si es negro, si es blanco, si es amarillo, si es café, si es moreno. En la comunidad cristiana no importan esas cosas, no importa la raza, hermano. No importa el color de la piel, hermano. No importa la nacionalidad. Miren, como por ejemplo, como ustedes saben, aquí, hermano, en este lugar donde se nos permite congregarnos, hay otros pastores. Ustedes lo saben, los han visto. Hay un pastor norteamericano, güero. Hay un pastor coreano. Hay un pastor hawaiano y su servidor. Ahora, cuando nos reunimos, hermano, imagínense, todos somos de diferentes nacionalidades, diferentes rasgos físicos. Ahora, obviamente tratamos de comunicarnos en inglés, aunque cada quien con su acento, ¿verdad? El coreano habla su inglés con su acento. El hawaiano habla su inglés con su acento. Este servidor, pues, trata de hacer la lucha, y el pastor americano, pues, obviamente habla inglés. Pero lo que yo le quiero decir, hermano, y mire, y yo he notado esto, con estos siervos, este pastor coreano, hawaiano y el norteamericano, no nos conocemos. Nacimos en diferentes lugares, fuimos criados de diferente manera, pero las varias veces que nos hemos reunido, yo me doy cuenta que en esa comunión cristiana nos hablamos como si tuviéramos años de conocernos. O sea, nosotros no venimos a ver de qué color de piel, qué nacionalidad, hermano. Hay algo en nosotros que cuando nos reunimos con estos otros pastores, hermano, al menos yo así lo siento, nos hablamos, nos sonreímos, nos saludamos. Bueno, antes, ¿verdad? Porque no quiero que digan: ah, mira, el hermano tal, lo del virus, y se saludó. Pero antes nos saludábamos de mano, un abrazo, hermano, como si tuviésemos años de conocernos. Esa es la comunión cristiana, hermano. Entonces, la comunión cristiana se salta las barreras de la raza, del color. La comunión cristiana, hermano, se salta las barreras de la clase social. ¿A qué me refiero? Que en el mundo, los ricos con los ricos y los pobres con los pobres, ¿sí o no? Los ricos por lo general no quieren juntarse con los pobres, ¿verdad? Los menosprecian. Pero en la comunidad cristiana, ahí no importa si económicamente se es rico o se es pobre, ahí todos tenemos o deberíamos de tener esa comunión, ese compañerismo entre hermanos.
Pero voy a ir más allá, hermano. La comunión cristiana se salta las barreras de la muerte. Esto está interesante, escuche. Muchas hermandades, muchos tipos de compañerismo la gente en conversa pueden tener. Mas esa relación de amistad, de hermandad, de comunión, de compañerismo, les durará únicamente aquí en lo que es este tiempo en la tierra. Más la comunión cristiana, el compañerismo entre los cristianos, es algo que aún salta las barreras de la muerte. Es decir, hermano, la relación entre nosotros, ni aún la muerte la va a poder destruir. Es decir, aunque usted muera físicamente, aunque yo muera físicamente, un día, hermano, por toda la eternidad, seguiremos teniendo esa comunión, hermanos. Entonces, note. Por eso yo les decía que la comunión cristiana es una de las relaciones más profundas aquí en la tierra entre los cristianos. Porque ni la muerte, hermano, ni la muerte va a poder destruir nuestra relación entre nosotros. Por eso, escuche lo que le voy a decir. Por eso, si algún hermano no le cae bien, ahí vea cómo le hace. Ni la muerte va a hacer que se libre de él o de ella. Ni la muerte lo va a hacer a uno que se libre. Ay, que ese hermano no me cae bien, esa hermana no me cae bien. Allá vamos a estar en la eternidad, ahí vea cómo le va a hacer. Ay, es que yo no lo puedo ni ver, yo no la puedo ni ver. Pues allá en la eternidad nos vamos a ver para siempre. Pero eso es algo lindo. Por eso el Señor nos está preparando aquí, hermanos, ¿verdad que sí? Por eso el Señor aquí nos está enseñando a soportarnos, ¿verdad que sí? Por eso el Señor aquí nos está enseñando a amarnos mutuamente, ¿verdad que sí? Porque pues el Señor nos va a llevar a la eternidad, hermano, ¿verdad? Entonces, eso es algo de las cosas lindas, hermano, que aprendemos acerca de la comunión cristiana. Se salta todas esas barreras, hermano. Pero como dijimos que ese compañerismo se basa en algunas cosas que tenemos en común, yo escribí una pregunta: ¿qué es lo que como cristianos tenemos en común? Que es la base para nuestro compañerismo. Note algo, hermano. Las relaciones de amistad generalmente comienzan con dos o más personas teniendo algo en común entre ellos, ¿cierto o no? Póngase a pensar que las personas con las que usted, ya sea en el pasado, algún día entabló una amistad, es porque usted tenía algo en común con ellos. A veces, hermano, una relación de amistad puede surgir en que, por ejemplo, dos personas tengan en común que les gusta el mismo deporte, ¿verdad? Usted conoce a alguien en la escuela, en el trabajo, y cuando comienzan a hablar, resulta que les gusta el mismo deporte, practican el mismo deporte. Entonces, cuando se dan cuenta que tienen eso en común, eso puede ser la base para iniciar una relación de amistad. A otros los une o los lleva a tener una relación de amistad, por ejemplo, el que tengan el mismo oficio. Hay personas que se dedican a lo mismo. Cuando se llegan a conocer, hermano, y hablan y se dan cuenta que trabajan de lo mismo o tienen el mismo oficio, eso que tienen en común los lleva a hacer como una base, hermano, para iniciar una amistad, un compañerismo. Y así pudiéramos mencionar muchas cosas, hermano. Pero lo interesante es que entre los cristianos, escuche esto, entre los cristianos, pudiera ser que en términos humanos no tengamos nada en común, en términos humanos, mas sin embargo, a pesar de ello, aún podemos llegar a tener compañerismo y comunión, aunque en los términos humanos no tengamos nada en común, hermano. Aunque a usted le guste un tipo de deporte y a mí otro, aunque usted tenga un oficio, yo otro, aunque usted haya nacido en un país y yo en otro, es decir, en cualquier término humano, que aunque no tuviéramos nada en común, pero estas cosas que les voy a hablar son las que nos unen. A todos los cristianos del mundo, hermano, escuchen, a todos los cristianos del mundo, estas son las cosas
que son la base para nuestro compañerismo. ¿Qué es lo que como cristianos tenemos en común? Número uno, hermano. Tenemos el mismo Padre. ¿Qué es lo que como cristianos tenemos en común que nos une? Hermanos, número uno, todos los cristianos tenemos el mismo Padre. Todos, hermano. Mire, por ejemplo, si puede ahí, voltee a ver a que tiene allá a la par, volteelo a ver, o atrás o adelante, volteelo a ver. Y yo les quiero decir, véalo y sepa que esa persona, si es creyente, tiene el mismo Padre que usted. Todos tenemos el mismo Padre. Ahora, pero quiero aclarar, no estoy diciendo que todas las personas son hijos o hijas de Dios, porque esa es una creencia común, ¿verdad que sí? Todos somos hijos de Dios. La Biblia no enseña eso. Mas sin embargo, los creyentes, los cristianos, por ejemplo, de los que estamos aquí, yo pregunto, ¿cuántos han creído en Jesús? Los que miran el video, si usted ha creído en Jesús, se ha arrepentido y ha puesto su fe en Jesús, usted es un hijo, una hija de Dios. Los que estamos aquí, que hemos creído, hermanos, somos hijos de Dios de acuerdo a la Biblia. Mire, vamos a Juan, hermano, capítulo 1, por favor. Busque su Biblia, Juan 1. Entonces, mire, aunque humanamente usted y yo tengamos diferentes gustos en ciertas áreas, aquí está lo primero que tenemos en común. Tenemos un mismo Padre. Juan capítulo 1, versículo, hermano, por favor, 12 y 13. Juan capítulo 1, versos 12 y 13. No todas las personas son hijos de Dios. Todos somos creación de Dios, sí. Es decir, todos venimos de Dios. Dios creó al ser humano. Pero de acuerdo a la Biblia, no todos somos hijos de Dios. Mire algo interesante. Bueno, leemos y ahorita les explico un poquito. Dice así, Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron. ¿Cuántos recibieron a Jesús, hermano? Dice, a los que creen en su nombre. ¿Cuántos han creído en su nombre? Note lo que dice. Les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Verso 13. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de ¿quién? Fuimos engendrados de Dios. Escucha esto que le voy a decir. Todos los cristianos, de acuerdo a la Biblia, hemos nacido dos veces. En nuestro primer nacimiento, probablemente, al menos que sea hermano de sangre, mas si no somos hermanos de sangre, en nuestro primer nacimiento nacimos de padres diferentes. Es decir, quienes no son hermanos míos de sangre, usted tiene sus padres, yo tengo mis padres, fuimos engendrados de padres diferentes. Pero en el segundo nacimiento, es decir, en el nacimiento espiritual que todo cristiano tiene que experimentar, en ese segundo nacimiento todos nacimos, de acuerdo a estos versículos, o fuimos engendrados por el mismo Padre, que es Dios, hermano. Entonces, ¿qué es una de las cosas que tenemos en común como cristianos? Que tenemos el mismo Padre. Número 2, ¿qué es lo que como cristianos tenemos en común? Y es la base para nuestro compañerismo. Número 2, tenemos el mismo Salvador. Tenemos el mismo Salvador. Mire, usted como cristiano, como hijo, como hija de Dios, usted sabe que Cristo murió por usted y sus pecados, ¿sí o no? Es algo que usted ya sabe, ¿verdad? Usted está convencido, usted puso en fe. Pues déjeme decirle que algo que tenemos en común como cristianos es que todos tenemos al mismo Salvador. Mire, yo puedo decir, Cristo murió por mí y por mis pecados. Amén. Pero si usted mira allá al que tiene a la par, Cristo murió también por él o por ella. Mire, si uno tuviera estas cosas aquí y aquí, la pensaríamos de hacerle daño a los hermanos en la fe. Si diríamos,
Dios es mi Padre, pero este hermano o esta hermana, ese mismo Dios que es mi Padre, es el Padre de él o de ella. Si diríamos, Cristo murió por mí y por mis pecados, pero si diríamos, el mismo Cristo que murió por mí, tal como soy con mis imperfecciones, es el mismo Cristo que murió por ese hermano que no soporto, o esa hermanita que no soporto, las cosas cambiarían, ¿verdad? Porque entenderíamos que Cristo no solamente murió por nosotros, ¿no? Es decir, Cristo no solo murió por usted, Cristo no solo murió por mí, Cristo murió por todos los que hemos creído en Él, hermanos. Eso es algo más que tenemos en común. Lo tercero que tenemos en común todos los cristianos, ahora esto que te estoy hablando, hermano, es de todos los cristianos alrededor del mundo. Si usted pudiera viajar a China, a la África, hermano, a donde fuera, y se encuentra con cristianos, ellos tienen el mismo Padre. Ellos tienen el mismo Salvador. Y número 3, hermano, todos los cristianos, de acuerdo a la Biblia, tenemos el mismo Espíritu en nuestros corazones. Todos. A todos Dios nos dio de su Santo Espíritu, a todos los que somos creyentes, a todos los que somos sus hijos, todos tenemos el mismo Espíritu en nuestros corazones. Es por eso, hermano, mire, que en términos humanos podemos tener ciertas diferencias, pero hay muchas otras áreas, hermano, en las cuales forzosamente tenemos que estar de acuerdo, porque es el mismo Espíritu Santo que nos guía a usted y a mí. Un ejemplo, si yo le dijera, hermano, necesitamos o Dios quiere que prediquemos a los inconversos porque Dios los quiere salvar. No creo que haya un cristiano que diga, yo no creo que eso sea así, ¿verdad que no? El mismo Espíritu, hermano, nos guía a la verdad en muchas áreas, hermano, en diferentes áreas. El mismo Espíritu Santo que lo consuela a usted es el que me consuela a mí, hermano, y viceversa. Entonces tenemos el mismo Padre, tenemos el mismo Salvador, tenemos el mismo Espíritu, hermano. De acuerdo a la Biblia también, algo más que tenemos en común todos los creyentes es que tenemos el mismo libro, la Biblia, mis amados hermanos. En todo el mundo, usted nunca va a hallar a un cristiano o que diga ser cristiano y que esté su fe fundada en algún otro tipo de libro, hermano. Ahora, uno puede leer diferentes libros, hermano, pero la Biblia, las Sagradas Escrituras, hermano, es el libro que todos los cristianos del mundo tenemos en común. Ahora, puede ser traducido en diferentes idiomas, puede ser que esté traducido en diferentes lenguas, hermano, pero todo lo tenemos en común. Una cosa más, hermano, que todos los cristianos tenemos en común es que tenemos el mismo futuro o el mismo destino, es decir, todos los hijos de Dios iremos al mismo lugar. Por eso es que yo le digo que el problema aquí cuando no nos llevamos bien con otros cristianos, el problema es que todos vamos para el mismo lugar. Aquí podemos escabullir o evadirnos, ¿verdad? Pero vamos todos para el mismo lugar. Aquí podemos decir, yo no quiero reunirme o yo no quiero estar cerca de X hermano, de X hermana, hermano, pero a donde vamos a estar todos juntos. O yo les pregunto, o preguntémonos, ¿cree usted que cuando estemos con el Señor, delante del Señor, cree usted que vamos a poder decir, yo no quiero estar ahí en la reunión porque está el hermano tal o la hermana tal? Le pregunto, ¿cree que allá con el Señor vamos a poder decir eso? Yo creo que ni nos atreveríamos, ¿verdad que sí? Porque todos tenemos el mismo destino, algo que tenemos en común. Todos vamos hacia el mismo lugar. Hermanos, todos los cristianos estamos en el mismo camino, hermanos. Lo que la Biblia llama como el camino angosto. Y todos nos estamos dirigiendo hacia un mismo destino. Ahora bien, esto nos debe de reconfortar y llevar a entender que como usted y yo vamos en el mismo camino y nos estamos tratando de dirigir hacia el mismo futuro, hacia el mismo destino, esto significa que como hermanos en Cristo, como hijos de Dios, que tenemos un mismo Padre, un mismo Salvador, un mismo Espíritu, un mismo libro que es el que nos guía y nos enseña cómo vivir. Esto nos enseña, hermano, que mientras vamos en ese camino, podemos o debemos
mutuamente ayudarnos, hermano. Por eso es una de las importancias de tener comunión con otros creyentes, de tener compañerismo, porque estamos en un camino angosto, en un camino, hermano, difícil, que vamos a necesitar de, obviamente, primero que nada, la ayuda de Dios, pero de acuerdo a la Biblia, también vamos a necesitar la ayuda mutua, un apoyo mutuo entre cristianos, entre hermanos en la fe. Mire, por ejemplo, vamos a la Biblia, hermano. Vaya a Romanos capítulo 15, hermano, versículo 14. Mientras vamos en este camino, hermano, hacia la eternidad con Cristo, todos los hijos de Dios estamos tratando de ir allá, hermano. Todos estamos en este camino. Y Romanos capítulo 15, verso 14, una de las razones del por qué tenemos que tener compañerismo, comunión con otros creyentes, es porque necesitamos amonestarnos mutuamente, hermano, de acuerdo a la Biblia. Necesitamos amonestarnos los unos a los otros, entre nosotros, hermano. Romanos 15, 14, ¿está conmigo ahí? Dice así: pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis, ¿qué? Amonestaros los unos a los otros. Pero si yo no me congrego en ningún lugar, ¿quién me va a amonestar? Ahora, pregunta, hermano, ¿qué entiende usted por amonestar? ¿Qué es lo que usted entiende? ¿Qué es amonestar, hermano? Corregir, dice nuestro hermano Daniel. Llamar la atención, dice nuestro hermano Omar. La palabra amonestar, hermano, el diccionario la traduce como corregir o advertir a través de la instrucción. Corregir, advertir a través de la instrucción. Es decir, como cristianos, a veces pudiera ser que estemos equivocados en algunas áreas o que estemos practicando probablemente, hermano, inconscientemente algo que Dios desapruebe, algo que como cristianos pensemos que está bien, pero cuando nos congregamos con otros cristianos, con otros creyentes más maduros o que tienen ya más conocimiento porque tienen más años en la fe, esos otros cristianos pueden, hermano, amonestarnos, es decir, corregirnos o advertirnos, hermano, a través de la instrucción. Todos en algún punto de nuestra vida cristiana, todos necesitamos ser amonestados, hermanos. Todos necesitamos de alguna vez ser corregidos, que nos adviertan de algún mal comportamiento, porque también la palabra significa advertir. Como que todos necesitamos que en algún punto de nuestra vida cristiana de repente alguien venga y nos diga: hermano, hermana, veo que esa conducta está equivocada, y le advierto en el amor de Cristo que le puede llegar a traer problemas en su hogar, problemas en su trabajo. Todos necesitamos eso, hermano. Bueno, el único que no necesita es el que es infalible. Y aquí no habemos infalible. Allá el señor de Roma dice que él es infalible, pero hablando a la realidad de acuerdo a la Biblia, de los que estamos aquí, nadie somos infalibles. Es decir, nos podemos equivocar. Por eso insisto, es necesario el compañerismo, la comunión. Otra razón, hermano, de la ayuda mutua que nos podemos ofrecer, ya dijimos, amonestándonos. Ahora, pero pregunta, hermano, ya que hablamos de amonestar, de corregir, ¿a cuánto nos gusta que nos corrijan? La verdad. Depende de la manera también. Depende el modo, ¿verdad? Sí, yo creo que sí, porque puede tener toda la razón, pero si lo hace de una manera brusca, es cierto. no es tanto la corrección, sino la manera que me lo dijo. Si yo sé y sé que estoy fallando y le
Sí, es verdad. Por eso, como dicen por ahí, no es nomás lo que uno dice, sino cómo lo dice, ¿verdad? Es cierto. Pero hablando en términos humanos, la realidad es que a nadie nos gusta que nos corrija, la verdad. Pero bueno, como estamos aprendiendo y como reconocemos, como les digo un momento, que no somos infalibles, esto quiere decir que a veces va a tocar que alguien nos corrija o nosotros, en el amor de Cristo, corregir a alguien más. A través del compañerismo y la comunión, hermano, también damos ayuda mutua, no solo amonestándonos, sino también, hermano, llevando las cargas mutuamente. Vamos a la Biblia, dele, hermano, a Gálatas, por favor, capítulo 6, verso 2, Gálatas, capítulo 6, verso 2. La Biblia nos dice que sobrellevemos las cargas mutuamente, que llevemos las cargas los unos de los otros. Pero si yo no me congrego, pero si yo no tengo comunión con otros cristianos, si yo soy un cristiano llanero solitario, ¿cómo puedo yo llevar la carga de otros? ¿O cómo otros me van a ayudar a llevar mi carga cuando yo esté débil, hermano? Gálatas 6, 2, hermano, ¿está conmigo ahí? Dice así: sobrellevar los unos las cargas de los otros. Dice así, ¿verdad? Y cumplir así la ley de Cristo. Hermano, todos pasamos por momentos de debilidad en nuestra vida cristiana. Hay veces que usted mismo se va a encontrar fortalecido en el Señor, en el Espíritu, para con sus problemas, con sus luchas. Usted mismo puede, porque está fortalecido en el Señor. Mas a todos, hermano, a todos, no importa si es pastor, si es predicador, no importa si alguien dice, yo ya tengo 20, 30 años de ser cristianos, a todos nos llegan momentos de debilidad, hermano, y que necesitamos ser apoyados, hermano, por otros cristianos. Inclusive, por ejemplo, ya con el hecho de orar por otra persona, un ejemplo, que usted se entere que una persona está batallando con algún problema, hermano, y ya que usted ore por ese hermano, por esa hermana, ya es gran ayuda, hermano. Todos necesitamos eso, todos. Entonces aquí la Biblia dice, sobrelleven las cargas unos con los otros. Algo más que leemos, hermano, Primera de Tesalonicenses, dele un poquito más hacia adelante. Debemos de alentarnos mutuamente. Primera de Tesalonicenses 4:18. Entonces, mire, en este camino que vamos hacia nuestro destino, la eternidad con Cristo, necesitaremos amonestarnos cuando sea necesario, llevar las cargas mutuamente, pero también, hermano, alentarnos. Primera de Tesalonicenses 4:18. ¿Está conmigo ahí? Lo leo, dice así: por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. La palabra alentarse, hermano, se traduce como dar ánimo o consuelo. Entonces, si la palabra se traduce dar ánimo, quiere decir que a todos en algún punto de nuestra vida cristiana nos va a llegar el desánimo. A veces nos vamos a sentir desanimados, hermano, o probablemente tristes por alguna situación, algún problema, alguna prueba fuerte, hermano, y que se va a necesitar de los demás hermanos en la fe que vengan y nos den palabras de ánimo, palabras de consuelo, hermano. Pero un cristiano solitario, un cristiano que no se congrega en ninguna parte, que no tiene compañerismo, que no tiene comunión, hermano, con otros cristianos, ¿quién, o hablando humanamente, quién podrá darle palabras de ánimo, de consuelo, si la persona pasa sola? Y otra área que quiero tocar, hermano, a la hora de brindar la ayuda mutua, dele hacia adelante, por favor, en la primera carta del apóstol Juan, capítulo 3, por favor. Mientras vamos en este caminar, hermano, hacia la eternidad con Cristo, ya dijimos, necesitaremos amonestarnos mutuamente, corregirnos, alentarnos, hermano, llevar las cargas mutuamente, darnos ánimo, consolarnos mutuamente.
Pero de acuerdo a 1 de Juan 3, hermano, versículo 16 y 17, nos enseña que va a haber momentos en los que nosotros tendremos que darle probablemente un apoyo económico, es decir, repartir de nuestros bienes a los demás. Ahora, a veces seremos nosotros quienes le compartiremos de nuestros bienes a alguien más, o pudiese ser que haya un momento de nuestra vida cristiana que pasemos por una crisis en la que otros cristianos tendrán que compartir de sus bienes, hermano. Dice así, 1 de Juan 3:16, ¿está conmigo ahí? Dice así: en esto hemos conocido el amor, en que Él, o sea Jesús, puso su vida por nosotros. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso, hermanos? Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos, yo leo estas cosas y no sé qué me da. Dice, también nosotros debemos poner nuestras vidas ¿por quién? ¿Qué opina usted cuando usted lee eso? No me conteste, ¿verdad? Yo solo le pregunto. Aquí la Biblia dice, recuérdate que Cristo puso su vida por ti. Y nos dice personalmente, tú debes de poner tu vida por los hermanos. Yo lo he hecho y me quedo pensativo. Pero sigue el versículo, hermano, verso 17. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, note la pregunta, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de hecho, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Dice Juan, si alguien tiene bienes materiales y ve a su hermano que tiene necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo va a morar el amor de Dios en esa persona? Ahora, pero quiero aclarar, dice que el hermano que tiene necesidad. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque esto pasa, hermano, hay personas que a veces llegan a la congregación pidiendo ayuda económica y a veces uno les da una ayuda, porque, vuelvo a repetir, a todos nos puede llegar un momento de crisis, hermano, donde pierda uno de repente el trabajo, donde le caiga a uno una enfermedad y no pueda trabajar. Entonces, en momentos de necesidad la Biblia nos dice que ayudemos, pero hay ocasiones donde se aprovechan. Y ahí también la Biblia no nos obliga. Pero si es alguien que tiene verdadera necesidad, y la Biblia dice, y tú tienes, y cierras tu corazón, ¿cómo va a morar, dice, el amor de Dios en tu corazón? Cuando hay una verdadera necesidad. Entonces, hermano, debemos de amonestarnos, debemos de alentarnos, llevar las cargas mutuamente, darnos ánimo, darnos consuelo, compartir de nuestros bienes si tenemos y hay una necesidad. Pero yo le pregunto, hermanos, con alguien con quien usted no convive mucho, con alguien con quien usted no tiene o no ha iniciado ni siquiera a tener una relación, yo le pregunto, ¿será que nos podemos, o usted tiene la confianza de animarse a corregir a alguien, hermano, con quien usted no convive? No, ¿verdad? ¿Será que podemos llegar a conocer si alguien en la congregación está pasando una gran necesidad económica si nunca hablamos con esa persona en la congregación? Probablemente ni nos demos cuenta. Por eso es que es necesario conocernos mutuamente, tener compañerismo, hermano, tener comunión como cristianos, como creyentes. Porque yo le aseguro, hermano, que mientras más nos vamos conociendo entre nosotros como hijos de Dios, entre más confianza vamos teniendo, hermano, entonces podemos llegar a practicar con mayor libertad lo que la Biblia nos está diciendo. Pero yo le aseguro, hermano, que alguien con quien usted casi no ha convivido en la congregación, no nos atreveríamos a corregir a esa persona, ¿sí o no? La verdad. O usted sí se atrevería a decirle, varón, vengo a decirle que usted está wrong number, está equivocado, está mal. ¿Nos atrevería? ¿Verdad que no? Quizás nos daríamos cuenta, pero diríamos, me da penita decirle.
¿verdad? Porque no tenemos esa confianza, hermano. Pero es necesario, hermano, darnos esa ayuda mutua. Ahora bien, les quiero hablar, hermano, rápidamente de algunas cosas que dificultan el compañerismo entre cristianos. Número uno, hermano, algo que yo he visto que dificulta el compañerismo entre cristianos es cuando la congregación es muy numerosa para conocer a todos. Eso es una dificultad. ¿Usted alguna vez estuvo en una congregación numerosa? Y yo le pregunto, ¿pudo usted tener comunión o compañerismo con todos? Usted entraba en su lugarcito, se paraba, se sentaba, se arrodillaba, lo que fuera, y se iba para su casita, ¿sí o no? Usted no sabía cómo se llamaba el de allá, el de más para allá, el de atrás. A veces ni siquiera sabía uno cómo se llamaba el que estaba predicando. Ahora, ¿ha mirado usted esas iglesias cristianas, hermano, que el edificio parecen estadios que son como 20,000, 30,000 personas? Yo me he preguntado, ¿cómo le harán? Le pregunto, ¿cree usted que se conocen entre ellos? Si son 20,000, 30,000 personas, ¿se conocerán todos? ¿Podrán convivir entre ellos? No, yo me he preguntado cómo le harán en esas congregaciones donde van 20,000, que las hay, hermano. Las hay esas congregaciones de 20,000, 30,000. Yo digo, ¿cómo le hacen para tener comunión? Lo más probable es que quizás tengan pequeños grupos, hermano, donde se reúnan, pero más sin embargo, aunque tengan esos pequeños grupos, pues cuando es un número alto, hermano, de los congregantes, eso crea como una pequeña dificultad, por así decirlo, para no poder tener buena comunión. En cambio, en una congregación más pequeña, hermano, pues no hay excusa para no conocernos, ¿cierto o no, hermano? Si en una congregación, mire, hermano, si en una congregación pequeña usted no conoce a alguien es porque no lo quiere conocer, punto, ¿sí o no? ¿Verdad que sí? Porque en una congregación pequeña, es más, y luego hasta en un edificio pequeño hay veces que no, hasta no le queda de otra. Ay, ya llegó esa persona, pero solo hay una entrada, una salida y le toca cruzar por ahí, ¿sí o no? Entonces, si uno no quiere conocer a alguien o no conoce a alguien en una congregación pequeña, es porque no queremos, hermano. Otra dificultad, hermano, otra de las cosas que dificultan el compañerismo entre cristianos en una congregación es esto. Cuando los miembros de la congregación están demasiado ocupados en sus asuntos personales y no tenemos tiempo para tener comunión con otros creyentes. Esa es otra cosa. Cuando los miembros de la congregación, cada quien estamos demasiado ocupados con nuestros asuntos personales, de manera que no tenemos tiempo para tener comunión con otros creyentes. Ahora, quiero aclarar, hermano, cuando venimos al culto, venimos sobre todo a adorar a Dios, ¿verdad que sí? Y usted no me deja mentir, hermano, que en el tiempo que estamos aquí, uno a veces no alcanza a tener el compañerismo, ¿cierto o no, hermano? Llegamos, cantamos, hacemos oración, escuchamos la enseñanza, pero a veces no hay tiempo para tener ese compañerismo, y lo debe de haber, hermano. Porque sí o no, se termina el culto y pues cada quien a sus deberes, hermano, ¿verdad? Y es entendible, a veces las personas tienen que trabajar al día siguiente, los que tenemos hijos tenemos que llevar a los hijos al día siguiente a la escuela, y pues termina el culto y cada quien nos vamos hacia nuestros hogares, hermano, de manera que a veces cuando pudiéramos reunirnos quizás algún otro día aparte, pues no podemos. ¿Por qué? Porque cada quien está ocupado en sus asuntos personales. No digo que sea malo, pero sí deberíamos entender de decir, tenemos que tener comunión en la congregación, compañerismo. Mire, por ejemplo, aquí los norteamericanos, bueno, ahorita no sé, pero antes el pastor me hablaba y me invitaba y me decía, se me hace, no recuerdo si un viernes al mes o 2 viernes al mes. Aquí los norteamericanos me llamaba y me decía, vamos a tener comunión, compañerismo. Decía, vamos a estar allá en el basement, vamos a traer papitas, comida, y es que a quién no le gusta eso, ¿sí o no? ¿A quién no le gusta la comida?
Y me decía, vamos a estar ahí conviviendo, jugando algunos juegos, decía, porque queremos tener ese compañerismo. Hermano, eso es necesario, tener compañerismo, conocernos. Otra de las cosas que dificultan el compañerismo entre cristianos es el problema de ser muy reservados. Yo le pregunto, ¿cuántos somos reservados? A ver, levante la mano. ¿Quién se considera reservado? Ese es otro problema a la hora de tener compañerismo. Cuando somos personas muy reservadas, a veces no nos gusta mucho hablar, o nos gusta hablar pero con las personas quizás que ya conocemos, ¿verdad? En cambio, si no conocemos a alguien, pues pintamos nuestra raya, y no necesariamente porque tengamos algo en contra de la persona, porque a veces ni la conocemos a la persona, pero somos personas muy reservadas. Y a veces decimos, no, pues que yo con este hermano, con esta hermana, con esta persona, yo ya me llevo bien, o ya tengo tiempo de conocerla. Y como que no queremos tomarnos el tiempo para empezar a conocer a probablemente nuevos miembros de la iglesia, somos reservados. Y eso crea una dificultad a la hora de tener compañerismo, hermano. Pues no está bien, hermano. O sea, Dios entiende que quizás algunos somos así, pero debemos de esforzarnos. Debemos de esforzarnos. Porque no creo que sea también como algo del otro mundo que Dios nos pida. Simplemente dice, conózcanse entre ustedes. Dios diciéndonos, ustedes tienen el mismo Padre, tienen el mismo Salvador, tienen el mismo Espíritu, todos ustedes van a ir al mismo lugar en la eternidad. Entonces Dios quiere que aquí, hermano, desde aquí empezamos a tener ese compañerismo, esa comunión. Entiendo que a algunos nos cuesta más que a otros, y le digo porque yo lo he mirado en los diferentes lugares donde me congregué. Mire, hay hermanos que cuando usted entra por la puerta, lo reciben y le hablan como si ya lo conocieran usted de años. Y hay otras personas que nunca se le van a acercar si usted no se las acerca. No es que quizás sean malas personas, simplemente son personas a veces muy reservadas. Pero mire, algo que nos enseñó mi pastor Reinaldo, nuestro pastor Reinaldo allá en Nashville, Tennessee, porque podrá usted creer o no, pero al menos yo me consideraba una persona reservada o penosa. Ya les he contado cómo allá en México, cuando iba en la combi y me tenía que bajar en una esquina, me daba mucha pena decirle al Señor, bajan en la esquina por favor. A veces me iba 2-3 cuadras más. Ya cuando miraba que nadie decía, ya ahí con la garganta o la voz media quebrada, bajan de la pena, pero ya me había ido 3-4 cuadras. Pero allá en la iglesia en Nashville, Tennessee, el pastor Reinaldo nos enseñó esto. Y él decía, ustedes no se esperen a que la gente vaya y te saluda, tú ve y salúdalo. Y yo lo empecé a practicar. Yo llegaba a saludar a todo el mundo. Algunos te van a saludar con una sonrisa, otros ahí medio de mala gana, te van a estirar la mano, pero ya no quedaba en ti. Ya no quedaba en uno, hermano. Cuando usted empieza a practicar eso, después ya se le va haciendo, pues vamos a decirlo, una costumbre. O sea, ya no le va a costar trabajo, pues acercarse a un desconocido y saludarlo y decirle Dios te bendiga, o bienvenido, o cómo está, cómo le va. Quizás va en contra de nuestro temperamento o de cómo somos, pero si lo empezamos a practicar con la ayuda de Dios también, pudiera ser que es algo que ya después con la ayuda de Dios sea normal para nosotros. Pero esas son algunas de las cosas que dificultan el compañerismo, hermano, también. Ahora, ya para ir terminando el último punto, les voy a hablar de algunas cosas que arruinan la comunión entre creyentes. Es decir, Dios espera que convivamos, que nos conozcamos, que nos reunamos, estemos juntos, pero lamentablemente hay cosas que arruinan la comunión entre creyentes. Una de ellas es cuando en la iglesia o en la congregación o en algunos cristianos, hombres o mujeres, cuando hay algún comportamiento inmoral. Cuando hay inmoralidad, eso arruina la comunión entre cristianos. Eso lo arruina. Ahora, cuando hay inmoralidad, hermano, no hay duda de que el que la sufre, no hay duda de que debemos de perdonar. De eso no hay duda ninguna. Sin embargo, ya no puede haber esa
comunión, hermano, como debería de ser con tal persona. No se puede. Uno puede llegar a perdonar a las personas, pero obviamente no puede ir uno a actuar como si no pasó nada. Ahora, que haya personas que lo hagan, quizás, pero más sin embargo, eso arruina la comunión, hermanos. Eso arruina la comunión entre cristianos. Esa es una de las cosas. Otra de las cosas que arruinan la comunión entre creyentes es cuando entre cristianos comenzamos a hablar a espaldas de los otros. Eso arruina el compañerismo en una congregación. Cuando como cristianos hablamos a las espaldas de los otros. Por eso dice, aquí lo tengo anotado, Santiago 4:11, hermanos míos, no murmuréis los unos de los otros. Quiere decir que ya en el tiempo antiguo entre los cristianos murmuraban, o sea, hablaban a las espaldas. Cuando eso pasa, se arruina la comunión, se arruina el compañerismo. Y es que casos ha habido, hermano, donde un grupito de personas se comieron a otro hermano o a otra hermana de la congregación con chisme, y a veces está la comunión, la convivencia, y a veces va entrando el hermano, va entrando la hermana, él o ella sin darse cuenta que ya ese grupo de 3, 4, 5 hermanos o hermanitas ya hablaron hasta de lo que se va a morir, hermano. Y después la persona se entera, se da cuenta que ya tales personas hablaron mal de él, hablaron mal de ella, y es obvio que ya después las personas no quieren convivir con esas personas, con esos creyentes. Por eso la Biblia dice, no murmuréis los unos de los otros. Algo más, hermano, que arruina la comunión entre creyentes son las discusiones sobre asuntos secundarios. A veces hay discusiones entre cristianos por asuntos secundarios. Hay hermanos que dicen que ahora, ¿a qué me refiero con asuntos secundarios? Hay hermanos que dicen, a la hora de orar en la iglesia, debemos de orar de pie. Otros dicen, debemos de orar arrodillados y con los ojos cerrados. Entonces, si alguien contradice y dice, no, yo no necesito arrodillarme o no necesito cerrar mis ojos, hay discusiones, hay desacuerdos por cosas secundarias, y eso a veces arruina el compañerismo, la comunión. Hay hermanos que se disgustan por esas cosas. No, es que el hermano, veo que cuando ora, tiene los ojos bien pelados, pues ¿a quién estará viendo? Ahora parecen chistes estos, pero esas cosas las he escuchado. Y por esas cosas, por discusiones sobre asuntos secundarios, se arruina el compañerismo, se arruina la comunión. Otra de las cosas que arruinan la comunión entre creyentes es cuando algunos de la congregación somos personas que nos irritamos fácilmente. Nos enojamos rápido. O como dice el dicho, somos de mecha corta. Ahora yo les pregunto, de los que estamos aquí, ¿cuántos nos irritamos fácilmente? No me conteste. Sabemos que nos irritamos fácil, rápido nos ofendemos, fácilmente nos ofendemos por alguna mirada, por algún comentario. A veces el hermano o la persona que predicó dijo algo que quizás no era para la persona exactamente, ¿verdad? Pero la persona dice, por mí lo dijo, dice. Ahora a la salida lo espero, ¿verdad? Allá, ahorita que termine la prédica, ya le voy a decir. Que yo sé que por mí dijo eso, dice. Rápido nos ofendemos, rápido nos irritamos, y esas cosas arruinan la comunión, hermano, entre creyentes. Otra cosa que arruina la comunión entre cristianos es cuando creamos pequeños grupos de camaraderías, es decir, de camaradas dentro de la iglesia. ¿Sabía usted que eso se da en las iglesias? Que a veces se crean pequeñitos grupos, hermano, en una misma congregación, y este grupito se junta con los de acá, y este otro grupito solo se habla bien bonito con los de acá, y los de allá atrás solo con... Y así, hermano. ¿Sabía usted que esas cosas pasan? Un ejemplo, el hermano Pedro, en una ocasión hablando con él, un varón me dijo, hermano, dejé de congregarme ahí donde estaba yendo. Yo le dije, ¿por qué? Y me dijo, fíjense que todo estaba bien en la congregación,
Dice, estábamos en paz, había armonía. Dice, pero llegaron unas familias de hermanos de dinero. Dice, y comenzaron a juntarse con el pastor y su familia. Y me dijo este hermano, me decía, y fíjese que pues ya de repente solo estas familias de dinero solamente con el pastor convivían, se reunían, se reían entre ellos. Dice, me dijo, empezaron a agarrar una costumbre donde cada 8 días llegaban con ropa estrenada. Y me dijo el hermano, y querían que todos los demás hiciéramos lo mismo. Y me dijo el hermano, usted sabe que yo trabajo en el field, a mí no me alcanza para yo estar estrenando, tengo una esposa, tengo varios hijos. Dice, pero como nosotros nos ven con ropito humilde, dice, nos orillan. ¿Y qué pasó? El hermano decidió irse después de tiempo. Porque cuando creamos estos pequeños grupos, hermano, dentro de la congregación, donde decir, yo solo con estas personas me hablo, y estos otros, yo solo con estos otros me hablo, eso arruina la comunión entre creyentes. Y ya aquí termino, mis amados hermanos. Satanás está contento con 3 tipos de cristianos. Ahora, dije Satanás, Satanás está contento con 3 tipos de cristianos. Número 1, el cristiano ermitaño. ¿A qué me refiero con el cristiano ermitaño? El que no se congrega. Allá como lo que quiere estar allá como en el monte, yo solo en el cerro. Hay cristianos que son ermitaños, no se quieren congregar bajo la excusa de que Dios está en todas partes, que yo puedo orar en mi casa, que yo leo en mi casa. Y Satanás está contento con esos cristianos. Satanás está contento también, hermano. Bueno, es que no hallaba que otra palabra. Yo dije, está contento con los cristianos chapulines. ¿Sabe cuáles son los cristianos chapulines? Los que brincan de iglesia en iglesia, nunca están fijos en un lugar. Mire, hay cristianos que ya visitaron todas las iglesias de la ciudad y no se quedan en ninguna. Usted los ve un fin de semana en una, el otro fin de semana van a otra, el otro, nunca están fijos en ninguna iglesia. Y Satanás feliz con esos cristianos. Porque no sirven o no ejercen su don o su llamado en ningún lado, porque en ningún lado echan raíces. Hoy visitan un lado, la otra semana visitan otro lado, y Satanás feliz. Y el otro tipo de cristiano con el cual Satanás está contento es el cristiano que sí se congrega, hermano, en un lugar, pero no le interesa tener comunión con otros creyentes. Es decir, dice, yo voy, yo me congrego, pero no quiero saber nada de los hermanos de esta congregación. Satanás feliz. Ahora, yo le digo esto porque conmigo han venido personas que me han dicho, hermano, me voy a congregar aquí, pero de una vez, fíjense, me han dicho así, de una vez le advierto que yo no quiero tener nada de convivencia, de pláticas, de reuniones, no quiero que nadie me visite, no voy a visitar a nadie de los hermanos de la congregación. Oiga, ya llega poniendo unas condiciones, con ganas de decirle la nieve de que la quiere. Porque es que no es a nuestra manera, hermano. Ahora, estamos hablando de que hay algunos que nos cuesta, hay algunos que nuestro temperamento, nuestro carácter, pero una cosa es decir, hermano, a mí me cuesta, pero con la ayuda de Dios yo voy a tratar. Y otra cosa es ya llegar y decir, estas son mis condiciones y se lo advierto de una vez. Entonces, con un cristiano, hermano, que está dispuesto a congregarse, pero no tiene la menor intención de tener comunión con otros cristianos o con los creyentes de la congregación, pues el enemigo está contento, hermano. Termino aquí. Para Cristo es de gran importancia la comunión entre creyentes y que tengamos compañerismo. Escuche, dije para Cristo, hermano, no para mí. Para Cristo es de suma importancia el que tengamos comunión con otros creyentes y tengamos compañerismo. ¿Por qué? Porque Jesús dijo, un mandamiento nuevo les doy, que se amen unos a otros como yo los amé. Y dijo Jesús, porque en esto van a conocer todos que ustedes son mis discípulos. Cada congregación, hermano, debe de reunirse para adorar, pero debe de tener compañerismo entre nosotros. Que haya ese amor, ese apoyo, esa ayuda. De manera que si una persona inconversa visitara, hermano, que pueda ver en nosotros el amor de Cristo.
que pudiera haber esa comunión entre nosotros. ¿Sabe por qué? Porque la gente allá afuera en el mundo, ellos hay gente que está anhelando un lugar así, una convivencia así, porque ellos ya saben que allá en el mundo no hay amigos, que allá en el mundo hay traiciones, que allá en el mundo hay hipocresía. Pero imagínense que llegan a la congregación y nos miran igual en la congregación, lleno de hipocresía, todos peleados, todos enemistados, que ni nos hablamos entre nosotros. El del mundo dice: ¿qué hago aquí? Allá es igual. Pero imagínense un lugar donde miren ese amor, hermano, entre los que se congregan ahí, ese compañerismo, que miren que el apoyo mutuo, hermano. Yo les aseguro que eso causaría un gran impacto en los inconversos. Jesús lo dijo: en esto van a conocer que ustedes son mis discípulos. Así es que, teniendo comunión con los creyentes, hermano, vamos a dejarle hasta aquí. En el amor de Cristo, si hubiera aunque sea una persona que mire este video, si usted es cristiano, varón o mujer, por A veces de razón usted dejó de congregarse, ahora Dios sabe la razón, pero en el amor de Cristo yo le aconsejo que busque, pídale a Dios en oración, que lo guíe a un lugar donde Él quiere que usted esté. Vaya, congréguese, apoye, tenga comunión con otros cristianos. El don o el llamamiento que Dios le ha hecho, el don, ejérzalo, ahí sea de bendición, de edificación para otros, para que así también usted sea edificado en la congregación. Dios bendiga sus vidas. Yo espero en Dios que les fortalezca y les ayude a seguir hacia adelante. Dios les bendiga.